Buen día, Fabio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en algún momento alguien nos va a ver y va a ser en cualquier momento del día. Eh, Antes que nada, presentate, porque a mí ya algunos me conocen, pero a vos quizás no. Contame un poquito a qué te dedicás, qué haces, quién sos. Bueno, soy licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA. Fui profesor de la Universidad de Veterinaria en la Cátedra de Producción Animal. Hicimos ahí varios trabajos de investigación en aves, muchos, todos Trabajaste con una amiga en común. sí, con Rosana Matielo, exactamente. Este, También soy CPA principal del CONICET y ¿Qué es un ahora, CPA? ¿eh? ¿Qué es un CPA Es del un CONICET? técnico especializado, Ah, mira qué vos. principal. ¿Y ahora qué andamos Y, haciendo juntos? y hace bastante tiempo estamos juntos, porque nos apasionó esto de la fitomedicina en el 2012 y decidimos hacer un emprendimiento que en la Argentina son largos, son engorrosos, llevan muchos pasos, digamos, hasta que lograr todo, digamos. Y aparte lo que hicimos hacer a nivel de excelencia, digamos, con todo un procedimiento, con todos unos protocolos. Acá meto un bocadillo. Yo creo que es una respuesta adaptativa a una situación de crisis, ¿no? O sea, nosotros veníamos trabajando con todo el tema de la inmunoterapia, las terapias biológicas, la biotecnología, y quisimos aprovechar todo el background que podíamos desarrollar como equipo, y creo que encontrar en la fitomedicina una alternativa accesible a una situación de crisis como atraviesa nuestro país, ¿no? Sí, igualmente los avances, viste, los avances en carrier, en nanosomas, en liposomas, también nos han ayudado, digamos. Es Muchísimo. como que todo en la ciencia viene de la mano. Si no avanza un lado, no podés avanzar con el otro o estás limitado con el otro. Verdaderamente las tinturas madres vegetales convencionales o los extractos vegetales convencionales tienen un límite muy fuerte, digamos, tanto en la concentración, viste, como en la viabilidad de las terapias. No, Entonces, aparte, una de las cosas, de los primeros obstáculos que encontramos era cómo garantizar una dosis efectiva, una claro, absorción y una continuidad en los distintos lotes, ¿no? Es claro, quizás claro, una de claro. las críticas que más veo que se les hace a las pinturas madres convencionales que podés comprar libremente en una dietética y que muchos colegas No, 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 utilizan. no, desde ya, y las temperaturas, la regulación de las temperaturas, no hacer la temperatura ambiente, pues no es lo mismo en invierno, tenés 4 grados, en verano vas a tener 40. Entonces todos esos protocolos, todo eso cambia la calidad de la pintura, la calidad del alcohol que uno usa, o el glicerol que uno usa, según sea según sea en glicerol, según sea en alcohol. Entonces, ¿Qué todas hago? esas cosas son muy importantes, digamos. Y después nada que, imagínate cuando se hacen los carriers y se suman otras cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Como la fosfatidilcolina, que a determinada temperatura y después de determinado tiempo se metila y ya no funciona igual. El colesterol, lo mismo. Te hago una pregunta para la audiencia. Hablas de carriers, hablaste de nanosomas, hablaste de liposomas. Contanos un poquito una introducción más básica, porque pensá que acá hay gente que quizás consume nuestras tinturas liposomales, pero no necesariamente sabe de lo que estamos hablando. Bueno, el principal escollo que teníamos en la fitomedicina era primero la gran cantidad de alcohol que tienen las tinturas madres, que en algunos, entonces la dosis queda limitada por la cantidad de alcohol que puede ingerir un animal, Agregar a que eso tiene alteraciones grandes efectos. hepáticas, problemas ya metabólicos con las que vienen nuestros pacientes, ¿no? Porque generalmente afrontamos cuestiones crónicas de salud acá. Exactamente. Todos esos efectos secundarios hay que intentar disminuirlos y eso se puede disminuir, bueno, encapsulando el alcohol mismo adentro se vendría a ser como una celulita, digamos, yo para explicarlo bien al llano. Uno tendría intentaría de imitar, el más simple sería imitar una membrana plasmática bicapa con los fosfolípidos apuntando la parte polar hacia el agua y la parte no polar hacia adentro. Y en la parte de adentro que esté el etanol en la proporción que tiene que estar
con los principios activos que uno quiere extraer de determinados vegetales en las condiciones que los quiere extraer. Eso Buenísimo. concentrado al mismo nivel que, a mucho más nivel, digamos, que una tintura. Claro, ¿Qué ventaja? terminás Sí, eso es, concentrando el principio activo en algo inocuo claro. y a cantidades mucho más grandes. Esa es Claro, porque pensá que el otro, lo que está del lado de afuera es agua, claro. agua con sales, Una tintura madre convencional, la que compro acá en la dietética de la esquina, ¿qué concentración de alcohol tiene habitualmente? 70%. 70%. Y Sí, una tintura puede oscilar liposomal a 50, puede oscilar a 50, de 50 a 70. y una tintura liposomal, ¿qué concentración de alcohol final termina teniendo? Siempre abajo de 25. Puede Bien, o tener sea, 20, según el producto. según, claro, según el principio activo y su Que yo solubilidad. quiera y en las concentraciones que lo busque, claro, claro. Claro. Pero Y eso te permite tal vez, date cuenta que 5 mililitros se equiparan, este, 5 mililitros son como un mililitro de la otra, porque aparte, al ir el principio activo, el problema también es la concentración que logras adentro del liposoma del principio activo buscado, que es mucho más alta. ¿Por qué? En realidad, aclaremos que la concentración del principio activo en el liposoma nosotros lo podemos medir y es parte de nuestro control de calidad interna. claro, claro, uno tiene, mira, lo principal en una tintura madre convencional, bueno, que tenga unos protocolos determinados, es fijar una temperatura de maceración con el alcohol, que el alcohol tiene que ser siempre de primera calidad alimenticio, que no es el alcohol común. Claro, Eh, es una diferencia de precio muy importante esa, pero es la calidad también, porque uno está tridestilado y el otro es para limpiar mesadas. Eso claro. es importante. Después, lo que tenés que ver también, aparte de toda esa temperatura regulada, dónde las vas guardando una vez terminada. Tiene que ser es como un vino, un lugar húmedo, sin oscuro, con determinadas condiciones de humedad. ¿Por qué? Porque la luz solar, lo primero que hace es, está muy comprobado que la luz solar hace pomada, digamos, los principios activos. Todo esto, vos imaginate, entonces, esa maceración, todo lográs una cierta concentración. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos la ingerís, que por lo general todas estas tinturas son orales, Claro. sacando determinados productos que se usan en cáncer, pero la mayoría son orales, cuando vos las ingerís, el cuerpo humano es agua, para definírtelo. Y estas sustancias no son la mayoría, el 90%, no son solubles en agua. Por eso, por algo usás alcohol. Claro. Entonces, la concentración que podés lograr en agua, que es la sangre humana, digamos, yo simplificando siempre Sí, sí, todo, sí, sí. es Excelente. muy inferior a la necesaria. Entonces tenés que tomar grandes cantidades. ¿Por qué? Porque es muy inferior. Y entonces y vas a perder un montón. Y la vida media es muy acotada. Pensá que muchos de estos productos, ¿qué buscás vos? Buscás atacar radicales libres. En la mayoría de los casos, radicales libres, Claro, actúan como como Romero, antioxidantes de una manera excelente. claro. Entonces, según la temperatura con la que vos lo hagas, enseguida se oxidan. Si no Claro. los conservás con una cierta cadena de frío, enseguida se oxidan. Vos Si sabés que vos yo la hierba, pienso en algunas indicaciones que dan quienes usan tinturas madres convencionales, que dicen, subile un poquito la temperatura para que evapore el alcohol, o ponelo al aire libre y que se evapore antes de que el animal lo no, eso es ingiera. destructivo. Lo que pasa es que están degradando muchos de esos principios activos que Sí, tienen. vas a lograr una concentración más alta de un principio activo más destruido, digamos, Claro, para hacerla y me corta. parece que en la sucesiva administración de esa tintura madre convencional, vos vas teniendo como distintos picos y niveles de concentración y actividad. Por eso a Sí, veces es tan difícil asegurar una continuidad, ¿no? aparte, si las haces en caliente, el problema está que cuando y las querés guardar en la heladera para conservarlas bien, con la humedad adecuada, el problema que vas a tener es que te empiezan a precipitar. Muchas veces pasa, entonces uno ve el precipitado de la pintura. Tal cual. Eso es una macana porque empieza a perder concentraciones muy rápidamente. Y contame, Entonces, las tinturas liposomales nuestras, ¿cómo, cómo las definirías? ¿Qué son para vos desde el punto de vista más tecnológico? Porque no me preocupa tanto que hablemos de una tintura madre liposomal o un extracto liposomal, pero ¿cómo definirías vos una tintura liposomal? Y para mi entender somos realmente
en esto vanguardistas una vez más, ¿no? Es como una cosa muy novedosa. Contame vos tu opinión al respecto. Mira, yo te voy a explicar por qué empecé con esto, que es muy importante. Yo en su momento tuve un problema personal, este, donde vi que la doxorubicina para un tratamiento de un familiar mío, eh, común, hacía caer el pelo, se tenían que dar dosis que eran terribles, quedaban, eh, mi familiar quedaba destruido después de cada quimioterapia, las quimioterapias eran cada 21 días, sufría todo el sistema inmunológico del paciente. Eh, y vi que existía la doxorubicina liposomal pegilada. Existe, de hecho, sí, sí. La doxorubicina liposomal pegilada era muchísimo más activa frente al cáncer. La dosis era de 50 pasaba a 20, ¿me entendés? Y que estuviera pegilada le daba un montón de vida útil. Entonces logré una sobrevida muchísimo más larga, pero muchísimo más larga, y se pudo combatir un cáncer que parecía totalmente refractario y directamente que no tenía salvación, que tenía una muy corta Es mal expectativa de vida. pronóstico. Sí, sí. Claro. A partir de ahí empecé con todo el tema de los liposomas. Y busqué la mejor manera de hacer liposomas que eran los más similares al Tejido, este, a una célula. ¿Por qué? Porque la célula lo puede asimilar directamente. claro. No directamente lo tiene que fagocitar, lo puede asimilar directamente en membrana. Yo por otras cosas, por otros trabajos que he publicado científicamente, no en el área comercial, uno sabe por dónde entran, por dónde terminan entrando diferentes tipos y composiciones de liposomas. Yo busqué los liposomas que entren más que nada por asimilación de membrana plasmática. Perfecto. Intento siempre, el liposoma que intento conseguir es monocapa, es un solo liposoma, con el principio activo adentro, y donde el etanol lo que sí da una flexibilidad que no lo tiene la célula, que es rígida. Por lo tanto, el etanol puede entrar por mucosa directamente. ¿Por Claro. qué? Porque le da flexibilidad. Entonces puede hacer por la mucosa, va entrando directamente y en el tracto digestivo no se termina diluyendo todo a un pH de entre 2,8 y 3,5. Eso Sí. destruye muchísimo. Vos sabés Ahora lo que que estamos, eso no nos me da quiero mucha más perder. absorción del principio activo que queremos llevar adentro del Sí, paciente. claro, muchísima más absorción, muchísima. No me quiero perder para decirte, ahora estamos ya en una etapa donde estamos haciendo eh, liposomas recubiertos por un material que directamente no sufra los problemas de atravesar el estómago y que llegue intacto hasta las vellosidades del intestino, donde directamente sería asimilado y sería parecido a una subcutánea, a Claro, una sí, aplicación o inyectable. incluso endovenosa, porque ojo que la absorción Donde uno intestinal con podría sus lograr, microvellosidades te dan superficie de exactamente, absorción enormes. Ahora, con, vos sabés y que estamos a punto de lograrlo. Entonces, somos serios, siempre queremos lograr lo mejor. Yo te diría las propiedades que tiene el liposoma frente a las propiedades que no tendría, que tiene una tintura madre normal, y te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque los liposomas, que en realidad, ¿qué hacen? Mejoran la solubilidad, porque el liposoma es muy soluble y lleva concentraciones altas de algo insoluble. ¿Me claro, comprendés? sí, sí, Eso es increíble, eso es bárbaro. Mientras que en el otro lado vos tenés, por ejemplo, que la mayoría, los ácidos fenólicos, toda la parte, todos los ácidos que vos sacás, todos los antioxidantes son muchas veces insolubles. Por ejemplo, la curcumina es muy insoluble. Por claro, lo tanto, no podés, aunque comas toneladas de cúrcuma o aunque pongas una tintura totalmente concentrada en cúrcuma, alcanzar las condiciones necesarias de cúrcuma en sangre, de curcumina en sangre. Sí la tal podés lograr con un liposoma. tal cual. Después, vos protegés la estabilidad y le alargás la vida media al principio activo. Y eso está muy comprobado. Está alargada como 10 veces. Eso es muy importante, porque está encapsulada dentro del liposoma. ¿Me comprendés? Donde Vos sabés que el oxígeno no llega.
Mientras Entonces quedó con vos, las condiciones iniciales de haberlo hecho, de la fabricación del mientras vos liposoma. trabajabas en todo el desarrollo galénico de estas estructuras liposomales, yo me puse a estudiar mucho características de los principios activos que se encontraban en los fitoterápicos. Me quedé sorprendido, porque hay trabajos, pero te hablo de trabajos científicos del 2022, 2023 inclusive, donde hay ensayos in vitro e in vivo de acciones de tinturas liposomales, perdón, de principios activos de la papa, del cardamariano, de la artemisa, que tienen propiedades antitumorales casi como esa doxorubicina que mencionaste hace 2 minutos. O sea, ¿Sí? hay principios fitoterápicos que generan o incluso el manejo de mucha fitoterapia para resistencia antimicrobiana a antibióticos, que es uno de los problemas que tenemos ahora, en este momento actual, ¿no? Y donde Bueno, vemos, lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando. Vos viste que hay adelanto en la silamarina, vos lograste algo, es el extracto de cardo mariano. exacto, Bueno, lo mismo, el problema que tenés que es muy cuánto se insoluble. absorbe, claro, Claro, cuánto se absorbe, pero es muy bueno, no hay duda que la silamarina es buenísimo, es uno de los principios activos dentro del cardo mariano. Después tenés otro principio, bueno, el plaquitaxel, cuántos años, que es la corteza de tejo, de la corteza de tejo que se extrae para el cáncer, es uno de los pocos terapias contra el cáncer claro, que resulta, por ejemplo. Bueno, ya se hace liposomal, la vincristina ya se hace liposomal también. Después te estoy hablando de todos principios activos vegetales, directamente extraídos de vegetales. claro. Eh, Que es un dato por lo interesante, tanto, ¿no? Porque acá es como que no mete la mano la industria farmacéutica pulpo, que es todo sintético, que es todo, o sea, y volvemos a reencontrarnos con principios activos naturales. en realidad no hay, vos viste que no hay nada sintético, uno copia lo que ve en la naturaleza. Claro. Decir que un anticuerpo es algo sintético, no, vos haces un anticuerpo específico de haber estudiado el anticuerpo y ver cuál es la función. ¿Lo podés hacer monoclonal? Sí, el avance es hacerlo monoclonal, sí. Es humanizarlo, es ver, pero todo eso está en la naturaleza y lo vas sacando de la naturaleza. No Sí, inventás nada, rediseñás, reprogramás. Hay millones de cosas que se hacen, pero en realidad uno descubre. Y eso sí es importante. Yo lo he visto y quedo sorprendido de los grandes descubrimientos que se hacen hoy en día y los avances, y estoy involucrado en algunos. Pero lo bueno es que con estas terapias uno logra hacer algo accesible, que podemos mejorar, aunque sea el lado diario del paciente. Me parece a mí eso. Y es lo que buscamos, mejorar la parte diaria del paciente. te hago una pregunta. Después, aparte, tener la reducción de los efectos secundarios, ¿no? Claro, que justo iba apuntando a eso, ¿no? O sea, hay pacientes que consumen tinturas liposomales, yo las indico a palada, y simultáneamente están haciendo, quizás con un oncólogo, un tratamiento quimioterápico, o tengo pacientes con infecciones crónicas a las que les recomiendo determinadas tinturas liposomales, y yo lo que estoy viendo es que son totalmente compatibles con los tratamientos convencionales farmacológicos y simultáneamente el paciente se encuentra en mucho mejor estado, transita mejor poner una quimioterapia. Eso a mí me encantó. Cuando empezamos a usar nuestras tinturas liposomales, veíamos que los parámetros no caían tanto a nivel hematológico, veíamos que el paciente estaba mucho más activo, que no perdía el apetito, que tenía mejor recuperación post tratamiento quimio. Y esas cosas son fundamentales porque, como decimos siempre, si no podemos curar, por lo menos ayudarlo a transitar de la mejor manera posible su enfermedad crónica, ¿no? Eh, Claro, yo creo que quizás, y ya cerrando un poco este video, ¿no? Que lo vamos a compartir en el canal, eh, nosotros lo que siempre decimos es, tenemos que apuntarle al bienestar de nuestro paciente. Tenemos que ser menos agresivos que la propia enfermedad y traer mayor bienestar, ¿no? Y siempre nosotros, hablo de nuestro emprendimiento, de nuestro laboratorio Alquimia, justamente estamos apostando a eso en este momento. Como dijiste al principio, en un país rarísimo, en un país que está todo muy conflictivo, está muy sí, crítico. donde uno hace lo que puede con un emprendimiento y con lucha contra todo.
pero hemos Sí. logrado algo de primer mundo y O por lo menos sumamente... algo muy Exacto, novedoso que yo te digo que es muy importante porque es muy novedoso y es muy inocuo y mejora, como vos decís, muchas cosas. Y bueno, y da satisfacción poder hacerlo. La verdad que es eso. Y si, totalmente. como vos decís, prolongarle la vida, no es lo mismo un perro que de golpe viva 1 o 2 años más de buena calidad. Para un perro es el 20% de su vida. Sí, eso es muy importante. Eso es muchísimo. Claro, claro, es muchísimo. Es como que vos... Es diferente y puede terminar muriendo de otro problema Mirá, siempre, secundario. siempre a mis pacientes les digo lo mismo, ¿no? Ese 20% de sobrevida con calidad, Claro, si se lo de dijeras a una calidad, persona de 80 años, le estarías diciendo, abuelo, le quedan 16 años por 20, delante. claro. Una locura, claro, exacto, no se puede Exacto. lograr eso. Lo que Claro, pasa es que, claro, bueno, nosotros los humanos vivimos acelerados y nos parece a veces poco, pero la claro. realidad es que las expectativas y las sobrevidas que estamos observando son altas y Son bueno, altas. nada, hay que seguir Desde ya trabajando con siempre, eso. siempre bajo la tutela de un profesional veterinario. Sí, Todo sí, siempre sí, bajo sí. la tutela de un... Nosotros no damos ningún consejo de tratamiento, esto es siempre bajo la tutela de un veterinario. De hecho, nuestra mayor intención siempre es ir de la mano del colega y que el colega tenga claro que siempre se puede hacer algo más y que podemos sumar Claro. a la calidad más allá del pronóstico que tenga la enfermedad, ¿no? Y en eso creo que nos hemos caracterizado siempre y Sí, hoy hay lo estamos excelentes colegas formalizando, ¿no? veterinarios con un gran nivel, con un gran estudio y con mucha experiencia, que es lo fundamental, ¿viste? En estos casos, la experiencia. Totalmente, totalmente. ¿Mm? Bueno, Fabio, Bueno, ¿alguna última reflexión? Si no, ya cortamos y nos no, vamos a me YouTube. parece que por ser una charla corta involucramos un montón de temas. Mucha ¿Mm? información. Esperemos que quienes lo escuchen lo Eh, entiendan y si no, que pregunten, están los y no se canales. hacen aburridos estos, Fantástico. Bueno, querido, bueno, te agradezco y bueno, seguiremos laburando y estudiando, que es lo que sabemos hacer muy bien. Te mando un gran abrazo exactamente, y gracias por dale. todo. Un Igualmente, abrazo. querido, hasta la Chau, chau. próxima. Hasta la próxima, que se repita.